Muchas gracias, en primer lugar, a quien me ha presentado, Sergio, que es ahora el conservador de antigüedades medievales, y, por supuesto, al Museo Arqueológico Nacional, que considero que es mi casa, aquí donde aprendí yo, más que la universidad, muchísimo más que la universidad, en museos. La arqueología se despreciaba dentro de los estudios medievales y el lazo. Y entonces aquí donde yo me formé, aquí toqué piezas, aquí dibujé, aquí salieron los proyectos, el de Calatarifa, que has nombrado esta mañana, y de aquí salió el proyecto este de Calatrava la Vieja, porque fue el Museo Arqueológico Nacional el que lo avaló científicamente, junto con su conservador en ese momento, Juan Zozaya, que es aquí considero mi maestro. Por lo tanto, me considero que estoy en la casa, aunque está todo reformado, ya no es lo mismo que el antiguo salón, pero bueno, está uno... Bueno, pues tiene muchísimos recuerdos de hace 40 años que un estudiante de quinto de carrera vino aquí despistadísimo porque, bueno, él quería hacer cosas distintas dentro del departamento de Historia Medieval y, bueno, y por eso me dediqué a la arqueología. O sea, aquí empecé yo, en esta casa. Y continué después, desde hace, bueno, pues ya unos 30 años, excavando, primero con Juan Zozaya en este lugar, en Calatrava la Vieja, un lugar que se lo estaban, bueno, el propio ministerio había metido, ahora veremos en algún caso, restauraciones, despreciando con máquinas, las típicas restauraciones que sin ningún control arqueológico, y aquí empezó a nacer un poco la arqueología andalusí, en esta provincia en concreto, en Ciudad Real. Ya vemos dónde está, y la primera diapositiva que pongo es esta, Calatrava con el agua, Calatrava con el Guadiana, Calatrava en un lugar que está central, en una posición central entre Córdoba y Toledo durante toda la Edad Media. Es la única, el centro poblado que se puede considerar como ciudad a lo largo del camino entre Córdoba y Toledo. Ya ven la distancia que puede haber. Los demás eran pequeños poblados y este es el único sitio que se le puede considerar como ciudad, como Medina, así se le relata. Lo demás son pequeñas fortalezas en este largo camino que es el tradicional, el histórico, que une los dos cuencas, la del Guadalquivir, la del Tajo, y justo Calatrava se localiza en un vado del camino histórico desde la época prehistórica, en el Guadiana, en la orilla sur del Guadiana. Aquí tenemos un poco más cerca, bueno, que aquí, así, el ratón se ve aquí. En el término municipal de Carrión de Calatrava, muy cerca de un lugar donde que después me referiré otra vez, que es Alarcos. Alarcos es una pequeña castillete dependiente siempre de Calatrava, lo que pasa que va a tener su protagonismo posteriormente, después me referiré a él cuando aquí se produce una de las batallas de referencia durante la Edad Media en 1195. Bien, formó hasta hace muy poco Calatrava de la red de parques arqueológicos de Castilla-La Mancha. Ahora todo ese programa está muy desmantelado, algunos subsiste dependiendo de una diputación, etcétera, y aquí ahora Calatrava depende del municipio, que bastante hace por mantenerlo, por lo menos lo mantiene limpio. La investigación sigue adelante después de algunos años de paro, bueno, y ahora, pues desde hace 2 años hemos retomado la investigación en Calatrava. Bien, aquí ya veo otra diapositiva donde se ve muy bien el lugar donde está Calatrava, en un vado, en este tramo justo del Guadiana, en unos 10 kilómetros, siempre se ha producido el paso, ya digo, desde época neolítica y hasta ahora mismo, porque pasa el AVE por aquí ahora mismo. En un tramo de 10 kilómetros es donde siempre se han producido los pasos de los caminos que desde la meseta, desde Toledo, vamos a decir así, hasta el Guadalquivir han estado. Aquí yacimientos íberos, donde se encuentra cogotas, etcétera, muchísimos yacimientos. Bueno, pues en una colina, que es la que vemos, donde estoy enseñando el puntero, en una pequeña colina que domina desde el sur y en la orilla izquierda el Guadiana viene desde el este y se dirige hacia el oeste, desbordado, no es la situación que tiene el Guadiana ahora mismo. Y bueno, pues desde aquí empezamos hace 30 años la investigación en un lugar que extrañamente, pues
no está en ninguna una altura prominente, no está en una montaña, está a 15 kilómetros de una capital provincial, está en un sitio que no está muy fácil de acceder, pero siempre había pasado desapercibido, menos para algún estudioso como Torres Balbás, pero que no entra, nunca entró a fondo, porque veía cosas extrañas en este lugar, y no entró nunca a fondo. Él decía que había, lo dijo así, lo dejó caer, que había, casi todo lo que hay allí es de época califal, pero no entra a analizar nada. No voy a hablar aquí ahora de estructuras, porque sería otra conferencia, pero bueno, ya aquí vemos una de las grandes corachas, hay 4, para coger agua del río y elevarlas a la ciudad, pero no voy a hablar de todo esto, venimos aquí para hablar de los materiales muebles, no de los construidos, aunque algunas cosas me referiré para que el que no conozca este lugar, que se sitúa, ya digo, en la orilla izquierda de Guadiana, pero justo lo mismo que lo separa de un río que hasta ahora no sabía casi nadie ha dado cuenta, hasta muy época reciente, de que este río es el río Azuer, que viene desde Albacete. Desde Albacete justo es el camino que se dirige a Oriente. Resulta que en el siglo XVIII se desecó la zona de Daimiel y entonces se desvió el Azuer en ángulo recto hacia el norte para desaguar en el Jiguela, y resulta que el Azuer es cuando se desborda, cuando coge agua, pues vuelve a verse como cuando llueve se ve, empieza a salir el agua. Ya vemos que está en un istmo. La ciudad tiene unos 5 hectáreas de extensión amurallada, pero todo esto son arrabales, e incluso ahora me fijaré en algunos elementos, ya digo, aunque mi tema es el de los materiales. No fue olvidada en la ilustración española y americana, ya sale cómo estaba desde el Guadiana, la vista del Guadiana, de Calatrava la Vieja, desde el Guadiana, que es la vista que yo, es la que conocí cuando fui por primera vez de estudiante aquí, una excursión que hacíamos, bueno, pues para salir de Madrid y conocer cosas. Y esta era la vista, pero sin agua, claro, pues ya se había desecado. Pero es lo mismo que vi yo cuando era estudiante y lo mismo que vi yo cuando empecé a excavar allí. O sea, no había cambiado absolutamente nada, un lugar en ruinas. Esta es la vista que se ve ahora, después de las intervenciones en estos años. Esta es la vista ya con agua y algunas estructuras que veré antes de entrar en los materiales. Por ejemplo, uno de los arrabales, la actual santuario de la Encarnación, pero que es una antigua mezquita, la necrópolis, otra zona de hornos que está como a 700 metros de la ciudad murallada, y después los arrabales que tanto los tenemos al sur como al oeste y al este. Bien, estas son algunas de las grandes estructuras que hemos sacado en estos años. Cuando llegamos allí se tenía que ir por aquí arriba, después ha sido de limpieza. Nosotros sabemos que somos un eslabón en la investigación que después de mí vendrá. Ya digo que llevo 30 años excavando allí. Ha habido varios codirectores, pero bueno, el que permanece desde ese momento soy yo, hasta que, bueno, Dios diga cuando y las administraciones digan cuando acabemos allí. Se ve la escarpa, el puente que salva el foso, que está por estudiar, por dibujar, no está totalmente excavado, descubierto. Elementos importantes que vio Torres Balbás y que no quiso meterse a fondo porque iba contra las cronologías que en ese momento se databan estas estructuras. Torres albarranas de época omeya, torre albarrana de época almohade, que han sido, bueno, otra vez restauradas, torres pentagonales en proa, algunas con acceso al interior, otras un castello unacue, torres albarranas reconvertidas en torres pentagonales en proa, torres corachas para coger el agua, de 90 metros penetran en el río para que elevarlo mediante una noria y otra segunda noria de relevo e introducir el agua en la ciudad.
Pero, y esta es la situación que tenía en el año 48, del arco triunfal que comunica la Medina, o sea, lo que es la ciudad civil, con el Alcázar, la ciudadela. La sala de audiencias, que aquí fue por lo que intervenimos, porque el arquitecto Miguel Fisá metió la máquina y se topó con estos arcos. En principio pensábamos que son unos baños, pero parece que es una sala de audiencias con una bañera en este lugar, y lo que sería el lugar de audiencias en este otro lugar. Tenemos un jardín colgante en la parte superior por el cual se penetra el agua con unos caños y surte a la bañera que tenemos debajo, y esta sería la reconstrucción ideal que se hizo en su momento cuando formó parte del parque arqueológico. Bien, aquí venimos a hablar un poco de materiales con esta introducción, porque hablar solo de materiales, de cerámicas, de elementos muebles es un poco duro, y quería ponerlo en su contexto, aunque fueran unos pocos minutos. Voy a insistir, porque no sé si me da tiempo a todo, un poco más en la Omeya, porque es lo que menos se conoce, porque como la potencia del yacimiento almohade, de esos 17 años que está en poder almohade, desde 1195 a 1212, es tan potente que ha tapado todo lo Omeya. O sea, todo lo Omeya que encontramos, no tenemos ninguna estructura en principio aparente, seguro que reutilizada si investigamos un poco más. Son fragmentos que han salido en los tapiales sueltos, y entonces son siempre fragmentos. Cuando veamos el material almohade sí que ya encontraremos piezas enteras. Pero aquí vemos el resumen de todo, bueno, es un resumen de casi de todas las manifestaciones de la típica cerámica omeya, común con engalba, llamado la tricolor en blanco, verde y negro, que se acostumbra a decir que es en verde manganeso, pero es muy importante el color del fondo siempre, y eso siempre se olvida. En este caso es blanco, verde y negro, pero que también habrá melado verde y negro, como veremos. La bícroma, la monócroma, siempre en negro, es algo típico de la meseta, no lo hay en otras zonas de la península. La cuerda seca total, la cuerda seca parcial, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver algunos elementos sobresalientes que han salido, sin ser exhaustivos. Vamos a ver cosas, por ejemplo, estos pequeños candiles que forman parte de un gran policandelón, lo más seguro, porque es un fragmento que estaría abierto, se ha roto precisamente, no está a la escala, pero son exactamente unos 7 centímetros este candil. Esto cerámica con engobo rojo, típica de la zona de la meseta. La imitación de la producción romana, que algo se ha visto aquí anteriormente, que ha salido en Toledo, pero que aquí en Calatrava ya es conocida de antiguo, pero también en Madrid, en Calatalifa, esto también salió en su momento, también en Mértola, la Jafería Zaragoza. Cerámica que está imitando a los romanos, y quiere imitar a los romanos esa molde, pero vemos cómo con las huellas por el interior, las huellas de los dedos para apretar, y así se pueda moldear. Es extraña, son siempre fragmentos lo que aparecen, menos parecen los que se han visto antes de Toledo, del Cristo de la Luz, creo recordar, pero que es con motivos totalmente romanos, y después se engoban en rojo. Yo en su momento le llamé la cerámica escarlata, bueno, pues porque parece recordar a la sigilata, en definitiva. Pero hemos encontrado los moldes también, excavando. Parece de esta cerámica, estas son las improntas de moldes de algo que están haciendo en época omeya. Pero ya en unos lados imitan, en unas zonas imitan a lo romano, pero en otros ya vemos las palmetas ya típicamente más de época omeya. La cerámica sin vidrio pintada en negro, la típica de la Mancha con trazos negros gruesos, en este caso en horizontal, un aguamanil con una cabeza de animal también pintada. Son fragmentos, ya digo, lo que tenemos de época omeya. Esta extraña pieza que yo, la verdad que no me atrevo a decir, yo quizás diría que es a lo mejor un poco más avanzada, porque en la meseta es raro encontrarse en esta pieza en concreto, con estas formas cerámicas, trazos
finos, negros, es rara y a lo mejor es un poco más tardía, quizás sea de época almorávide o de época taifa ya avanzada. Pero también tenemos otras pintadas que no son las frecuentes en la meseta, lo cual nos está diciendo que hay importaciones en trazos rojos finos, en trazos rojos finos combinados con negros gruesos, en trazos blancos gruesos sobre fondo rojo. Ya digo, el fondo es muy importante siempre en cualquier decoración y normalmente se olvida. En trazos blancos finos con unos engobes rojos. Esto no es típico de la meseta, eso ha tenido que traerse de otros lados de la península, lo cual no está hablando de un comercio. Y ya trazos blancos finos sobre fondo negro, que es la típica cerámica de Córdoba, de la que se encuentra normalmente en Medina Zara y en Córdoba. Son fragmentos, pero bueno, es lo que tenemos hasta la actualidad, hasta que se siga profundizando, excavando más en extensión. La cerámica con vedrío, aquí es el verdadero aporte que en esta época, en época omeya, se hace. El vedrío se existía en época romana, pero será ahora y justo a partir del final del siglo IX, por constancia a partir de monedas en unas piezas que estudiamos en su momento encontradas en la provincia de Córdoba, pues parece que ya se puede datar en el siglo IX de momento. Es una cerámica que parece que está imitando a piezas metálicas, como siempre suele pasar, piezas metálicas que no las tenemos, pero su emulación las tenemos en cerámica. Es un vedrío, el primer vedrío que entra en la península, es la que se llama cerámica comúnmente de pechina, es de un vedrío de excelentísima calidad, con unos jaspeados muy típicos. En este aquí se nota mucho en la pieza de abajo, con decoraciones a molde, en este caso con medios cuños, con incisiones, con barbotinas. También es frecuente en esta, ya digo, cerámica de primer momento, en la llamada de pechina, que el color del exterior sea distinto al del interior, ambos de excelente calidad. Sí, he puesto solo este ejemplo, pero vidriados por las dos caras y de muy buena calidad, con medios cuños, incisiones, etcétera. Son fragmentos lo que tenemos de los muchos que podía poner, pero que no tenemos ninguna pieza entera. La cerámica bícroma, bueno, antes la monocroma, que decía antes, en negro, es típica de la meseta. En otros lugares del Andalus esto no sucede, lo cual nos dice que en esta época hay muchísima variedad en cada región andalusí, cosa que no va a haber después en época del Imperio Almohade, donde hay más uniformidad. Habrá variantes, pero hay muchísima más uniformidad. Ya hemos visto la cantidad de combinaciones que hay entre los colores, en los tamaños, en los colores de la propia decoración y en los colores de fondo, en toda la Andaluz. Y entonces podemos ver cuáles son las influencias, cuáles son de cada región, ya digo, que es un tema que en su momento estudié precisamente con Juan Zozaya. Aquí tenemos la bícroma, no hay muchos más fragmentos, pero bueno, la típica, fondo melado y trazos en negro, y menos frecuente la de fondo melado y trazos en verde, esto bastante menos frecuente. Y ya tenemos la típica polícroma, la tricolor en blanco, verde y negro, prefiero denominarla así, de excelentísima calidad, casi siempre los fragmentos conservados. En este caso es una jarra con esta decoración de escaques en blanco, en negro y verdes, una tapadera, bueno, decoraciones que están imitando flores de loto muy esquematizadas, decoración epigráfica, ya digo, donde el verde está ocupando unas veces de relleno, normalmente es de relleno, pero otras veces también está individualizado con respecto al negro. De influencia china oriental también estamos encontrando, no es el único lugar, también en Madrid ha aparecido estas cerámicas donde se deja descuidada, parece que es descuidado el caer los goterones en negro y en verde, pero estamos con influencias orientales de estas cerámicas, que es la inmediatamente anterior, la dinastía Tang. Eso también se va a ver, incluso cualquiera diría que es descuido, no, esto parece que es intencionado.
se está imitando lo que se hace al oriente y muy al oriente, que ya es una dinastía que ya está agotada. Estamos en 907, cuando en Al-Ándalus en esta época estamos siglo X y XI. O sea, que llega aquí todo lo que se está, muy tardíamente, pero lo que se está haciendo China, lo cual nos está diciendo que hay intercambios, poco a poco están llegando en estas cosas, por lo menos la idea. Algo, esto es extraño, ya es cuatricolor, es en blanco, verde, negro y melado. Esto es algo que hasta ahora no es, yo no me encuentro todavía paralelos, de excelente calidad también, ya digo, fragmentos. Y la polícroma compuesta, la denominada cuerda seca total, donde vemos la combinación típica de la meseta, que es el blanco, para el que no lo sepa, es una combinación de poner los colores, que no es, todavía los que nos dedicamos a esto no sabemos muy bien si se origina en Al-Ándalus, que es donde salen los fragmentos, o como dicen otros investigadores, que viene de Oriente, pero que allí no hay apenas fragmentos. Entonces, lo lógico es que a lo mejor pensar que se hace aquí. Lo que pasa es que como siempre se está buscando los paralelos fuera, pues, pero es que aquí los tenemos y en Oriente no lo hay. ¿Ves? Ahí es otra cosa lo que hay. Entonces, con una grasa determinada, lo que se hace es, en principio, impedir que las distintas coloraciones vítreas, cada una con un óxido, se junten. Aquí vemos cómo es la grasa que queda en reserva. Queda la pieza, la cochura de la pieza, pero pintada de negro. Aquí se ve muchísimo mejor el fondo de la pieza y después los distintos vidriados que van separando los colores. Está de muy excelente calidad. Ya vemos los chorretones cómo se descuidan. Yo creo que también es algo intencionado, como decía antes, distintas combinaciones. Ya digo, son fragmentos aquí. Ya hasta 4 colores, se ha perdido lo que es la cuerda, donde está en blanco, el color de la pieza, es donde iría la cuerda en negro. La compuesta, o verdugones, como se decía antiguamente, que más que separar, que sí que lo hace, yo creo que lo que trata es de poner el diseño donde va a ir el goterón, incluso con combinaciones pintadas, porque después ya vemos que muchas veces se pasa el goterón. Yo creo que más que separar lo que hace es diseñar la ornamentación que va a tener la pieza. Es distinto, aunque sea como, antiguamente a esta se le decía verdugones y a la otra cuerda seca. Ahora se ha unificado y a lo mejor hay un poco lío. Pero yo creo que son dos mundos distintos. Bien, más combinaciones. En este caso, bícromas. Es algo totalmente distinto a lo anterior. Efectivamente, la cuerda seca. Y aquí vemos que se está produciendo en el yacimiento. Aquí vemos el diseño epigráfico y que no se ha llegado a poner el vidriado. En este caso no se ha llegado a poner y en este caso ya se ha llegado a poner, pero es totalmente de malísima calidad, asaltado, está con vacuolas. Lo que nos está diciendo ya, no lo he dicho antes, que aquí se está produciendo en este centro, como yo creo que casi todos los lugares de Al-Ándalus, está produciendo su propia cerámica. Pero aquí mucho más evidente porque tenemos las pruebas, ya hemos visto los cuños, aquí vemos las pruebas de que no se ha llegado a tener el vidriado. Elementos, no va a ser solo cerámica, elementos de epigrafía, es raro que excavando, antiguamente cuando se excavaba, sobre todo los de época romana, lo que iban a encontrar epígrafes, sobre todo en el norte de África. La historia de África está hecha a partir de los epígrafes. Lo único que les preocupaba era encontrar epígrafes. Si ven ustedes cualquier memoria de excavación de francesa del norte de África, solo son epígrafes, no hay cerámica, no hay otra cosa, no hay elementos del ajuar de los que vivían en estos lugares. Epígrafes con fecha, en este momento algún edificio que se construye del año 1002, un cipo funerario que apareció en los cimientos, lo más seguro, de una construcción ya del siglo XIII, de época cristiana, de mármol, que se aprovecha ahí. Monedas de oro encontradas, no es frecuente encontrarse de oro, lo más normal en un yacimiento, aunque después en los museos lo que se estudia y lo que hay son museos de monedas de oro y de plata, lo normal en un yacimiento como este son feluses, pero muchos feluses muy usados y moneda romana, muy usada. El oro circula poco y la plata
circula, pero no es lo que se encuentra en una excavación. Eso se guarda y para otros usos, se funde, etcétera. Pero sí que encontramos ocultaciones. Precisamente traigo este dibujo inédito, porque como estoy hablando en el Museo Arqueológico Nacional, que nadie hasta ahora no está publicado en ningún lado, de lo que pude dibujar, en su momento se me dejó ver durante una hora, la pieza donde tardoantigua, como pueden ver, donde se encontró la ocultación, yo no llamo tesoros, ocultación, de la ocultación que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de procedente de Calatrava la Vieja de los años 50. Bueno, pues me informé, pude dibujarla y ya no pude verla más, no me dejaron ni fotografiarla. Entonces, las monedas se conservan en este museo y esta es la pieza donde se encontró. Me imagino que ya la habrán roto, se habrá pasado en herencias de unos a otros y habrá desaparecido, pero por lo menos quede constancia del dibujo. Ya digo, tardoantiguo, y ahí se guardan monedas emirales. Los utensilios se guardan por herencia, por distintas causas. Y en cambio esta es importante, es una pieza en una olla, es importante porque nos está datando, en cambio, de una ocultación que sí que pudimos controlar someramente, porque el día que llegamos a Calatrava apareció a 1 kilómetro de las murallas y resulta que nadie nos dijo que habían aparecido una ocultación de monedas. La pieza la conseguí, porque eso me la dieron, y después costó bastante tiempo conseguir que nos diera, los que lo habían encontrado todas las monedas y al final las compró el Museo de Ciudad Real y todavía estamos, por desgracia, en proceso de estudio. Esta es la siguiente ocultación, conteniendo unas 455 monedas. Lo que es importante es, pudimos conseguir todo esto, donde está la plata. Todavía lo que se hace es atesorar a una guerra y entonces, por distintas circunstancias, el que la oculta después no la recupera. Plata en bruto, fragmentos de moneda, cuartos de moneda, medias monedas, porque lo que importa es el peso de la plata. Monedas completas, son 275 piezas, ya es de plata, ya son dirhams, y que nos está hablando también de un intercambio comercial con moneda de Tolosa, de Odón II de Tolosa, y que como es de vellón ya, pero con un alto contenido en plata. O sea, hay intercambios comerciales con el sur de Francia en esta ocultación, que las monedas van del 783 al 891 de nuestra era. Han aparecido algún dinar almorávide de excelente calidad, piezas sueltas, pues excavando, no está contextualizada. Y ya llegamos a la fase de la que tenemos muchos más elementos enteros, que es la del periodo africano de estos 17 años que van desde la batalla de Alarcos, producida el 19 de julio de 1195, y la batalla de las Navas de Tolosa, producida el 16 de julio de 1212. Bueno, no exactamente el 16 de julio, porque 30 de junio de 1212, esa noche, las tropas cruzadas, entre los que estaba el arzobispo Jiménez de Rada, que es el que nos relata, como si fuera un periodista, paso a paso lo que sucede y los pactos que hay y las peleas que hay con los ultramontanos, como así dicen, que vienen solo a matar aquí moros y judíos, se arrasan la judería de Toledo. Bien, pues en estos 17 años, Calatrava, que en principio está en vanguardia, va a ser posesión almohade en plena vanguardia del imperio almohade frente a Castilla. Bien, lo que conocemos de aquí es a partir, estamos en ningún estrato todavía puramente almohade, sino lo que tenemos es del expolio que ha habido después precisamente del pacto que se produce la noche del 30 de junio de 1212, de piezas sueltas que nos han aparecido, porque al excavar nos quedamos en el último momento de ocupación, que es del
principios del siglo XV con Enrique III. Excavamos en extensión y no queremos profundizar, y ya vendrán otros los que investiguen todas estas zonas, o más en área o más en profundidad, viendo los lugares más precisos donde hay que investigar. Bueno, pues aquí nos encontramos el momento de la batalla. Al excavar nos encontramos un cuerpo de un defensor tirado en lo que es la zona de la coracha, con su armamento, con su lanza que la tenemos aquí también reflejada. Todo el torso estaba lleno de, lleno, 4 o 5 dardos, bastante. Murió, ahí quedó hasta que lo encontramos nosotros, no es ninguna tumba. Estaba con su armamento que es una vez restaurado, que es una pieza única de momento del armamento de esta época. Que aquí la tenemos, que se conocía y se creía que estas cosas son un poco de menterijilla, que se lo inventa el artista, y el artista no se inventa nada. En las cantigas sale la lanza con estos grandes bolas, en este caso 3, pero seguro que las tiene que haber de 3 bolas. Y en Calatrava la hemos encontrado por primera vez una de una bola. Es una de entre las, o sea, es el momento de la conquista. Armamento, ahí, esto es una muestra de lo que hay. Todo esto ha costado restaurarlo, casi todo se ha restaurado la Universidad Autónoma de Madrid, el Laboratorio de Arqueología, y todavía siguen restaurando, porque la cantidad de metales que aparecen es inmensa. Puntas de lanza que no les digo cómo aparecían cuando se encontraron, larguísimas, como pueden ver, otra lanza, espadas, machetes, dagas, algunas conservan todavía el acero. No hay ninguna espada ninguna espada al uso de estas largas, siempre son espadas cortas de infantería y de peones, no son de caballeros ninguna. Esto, contabilizados tenemos 2.600 dardos de distinto tipo, ya ven cómo salen, después se restauran casi muchos de ellos, no todos, porque no hay suficiente dinero todavía para restaurar los distintos tipos de dardos. Que todo esto aparece, como os decía antes, tirado en el momento de la toma en la ciudad a partir de 1212, sobre todo rellenando torres que ya no les servían cuando el lugar se convierte en encomienda, y aparece todo tirado. En estas torres que vemos aquí, ahora vemos algún ejemplo, y en esta torre que hay una potencia de 6 metros de escombros con materiales que son los que he puesto ahora, y vamos a ver ahora también algunos pocos más. Esta es la torre, ya digo, al desescombrarla, pues 5 metros de potencia llena de elementos de almohades. Esta torre estaba así en el momento de excavarla, el proceso de excavación. Es una torre hueca con 2 cámaras, ya ven la altura que tiene, hasta 3 metros, todo eso estaba lleno de materiales en los que estaban tirados desde esto. Aquí están las huellas de los maderos de las casas, 2 tapiales tirados aquí, las piezas enteras, los fragmentos que aquí están en el proceso de excavación, pero alguna pieza salía ya entera, alguna redoma que vemos aquí, los animales articulados, desde perros como este y hasta animales de compañía como los galápagos, y más animales que no es cuestión de relatar aquí. Jarras de vidrio fragmentadas, por supuesto, pero que costó restaurarlas, y después se pudieron estudiar entre los elementos de vidrio, que hay bastantes. Braseros de arenisca, para calentarse, la población de Almohade, de Calatrava. Elementos de hueso, no puedo entrar en detalles porque son tantas las cosas que después descubrimos que se está produciendo allí. Hay talleres de cérvido, sobre todo, y después de otros animales, para hacer elementos para su uso cotidiano. Por ejemplo, estas son flautas, pero con la urna de buitres, para hacer instrumentos de viento, de viento, pues se utiliza siempre el buitre. Alguna con algún silbato con epigrafía, arpones de hueso, de otro tipo de hueso,
cachas de cuchillo, elementos relacionados con el textil, como también se ha mostrado esta mañana en el Museo de Alicante, como estos, totalmente decorados, de distintos animales, de vaca, etcétera, etcétera, etcétera. Elementos metálicos de todo tipo. Esta es una pequeña muestra de lo que hay, que nos está hablando de que es una sociedad que usa, que vive y que trabaja y que hace costura, que trabaja el campo y que necesita facas o navajas, que algunas se cierran, son navajas que se cierran, no son simplemente cuchillos sobre sí mismas, o sea, navaja actual. Cosa extraña, elementos metálicos, o sea, piezas metálicas, como estas, de cocina metálicas, es muy extraño que se encuentren completas. Y después en esa torre había cantidad de elementos y más sitios de Calatrava. En este he traído los más concretamente islámicos, de adornos de cajas, o de los correajes de los soldados que toman o defienden Calatrava. Yo creo que muchas veces son intercambiables, como podemos ver. Están todos sobredorados, todos están sobredorados y con una alta composición de mercurio. Parece que aquí hay un taller en Calatrava de todo esto, porque excavando nos encontramos toda esta gran pila, que lo más seguro es que sea para el trabajo con el mercurio. El que tiene Calatrava es el que tiene las minas de Almadén, siempre, históricamente. Y aquí, que se ha analizado precisamente hace una semana, cuando normalmente en la naturaleza hay entre 2 y 5 unidades de mercurio, al ir con los medidores, aquí hace una semana estaba dando 5.000 unidades de mercurio. Cuando se excavó, salía mercurio por toda la pila. Y alguna persona que excavó allí perdió hasta su anillo de casada porque desapareció el oro, y después me echaban la culpa a mí, se los había advertido, ¿no? Pero para que vean que había mercurio, que todavía sigue conservando mercurio. La gran pila lo que nos está diciendo que se está trabajando aquí el mercurio. Mercurio que se va a seguir trabajando porque tenemos cantidad de elementos de azófar, siempre es latón, que es la reacción con cobre, zinc o calamina, como también se dice, con estas decoraciones, ya digo, de cajas, de arquetas, de los correajes. Estas decoraciones que son dragones, yo ya creo que esto ya es de época posterior, aunque los alarifes sean musulmanes, pero ya el cliente es el poseedor de la Orden de Calatrava, y ya ven ustedes la escala, esto es 1 centímetro, y con todo detalle se ven los dragones, pero esto es una muestra de todo lo que hay, combinando el escudo de Castilla con un ave de tradición islámica, como la tenemos aquí, leones dorados, elementos de hebillas, más leones, pasantes, frontales, ya digo, todos sobredorados, que se está produciendo allí, y otra pieza que ya es el taller que lo está elaborando aquí, con una cruz patada. Ya está la situación antes de restaurar las radiografías, antes de poderla, una vez ya restaurada, como se ve. Cuando se conquista Calatrava, bueno, pues algunos elementos se están reutilizando en las construcciones, por ejemplo, brocales de pozo como este, que vemos, no traigo en detalle, y aquí está la cerámica de Almohade, que es totalmente distinta, muy parecida a la que encontramos en el resto de Al-Ándalus. Sigue habiendo cerámica pintada, pero es muy distinta la cerámica pintada de Almohade. La cerámica con tricromía en verde manganeso es muy distinta también, el blanco, el verde y el negro, totalmente distinto. Algo nuevo, la decoración cerámica esgrafiada, ahora veremos detalles. Algo nuevo, la decoración en reflejo dorado, y después la monocroma vidriada. Estas son algunas muestras, no entro mucho en detalle, solo en algunas producciones de lo que se está haciendo allí. Cerámica común, las ollas de época Almohade, la cerámica monocroma de época Almohade. La cerámica ya en verde manganeso es esta, las formas cambian totalmente. Esto es lo mismo que puede aparecer en Sevilla, en Mértola, en Murcia, en Valencia. Hay una uniformidad en época Almohade muy distinta a la diversidad que había en época anterior Omeya. Candiles que han cambiado totalmente, ya no se parecen en nada a los de época anterior. Hay una influencia oriental en este momento, es una cosa también quiero decir ya. Esto, en este momento, en el final del siglo XII o XIII, parece que hay aportes del Oriente,
no sabemos cómo, bueno, me imagino que llegan por comercio y demás. Los candiles cambian, se empieza a producir cerámica de reflejo dorado, las decoraciones también cambian precisamente en este momento, en el siglo XII. Los candiles ya se hacen de pie alto y ya son de cazoleta, no son de piquera, que eran los anteriores Omeya de tradición. Las grandes tinajas cambian totalmente con decoración arquitectónica y epigráfica. Lo novedoso es la decoración, en lo que voy a insistir un poco. La decoración esgrafiada, importación lo más seguro que del Levante, de Murcia o Valencia, estas dos piezas que señalo, y esto no sabemos si es producto local, pero más descuidada. Quizás hay que analizar las piezas, es unos ejemplos que pongo. Esto es algo también un poco distinto, el fondo rojo pintado y después se esgrafía, muy parecido a lo que se hace en la arquitectura actual en Segovia. Una extraña pieza donde ya vemos la sepka aquí señalada, la sepka de época almohade, después con decoración pintada. Esto es una pieza muy extraña y hasta ahora única. Se sigue haciendo en cuerda seca parcial, la de los verdugones que veíamos antes, pero aquí se han perdido, pero formas ya totalmente nuevas, totalmente más orientales y más del norte de África, que cambian todo lo que había antes de época omeya. Se sigue utilizando la cuerda seca total, extrañamente para solo un útil, lo que se ha dicho hasta ahora, un útil cerámico, que lo que se decían antes, bueno, pues los bacines, con esa palabra. Bacines que yo en principio no creo que las piezas mejor decoradas de época almohade, de Calatrava y de muchos sitios, vidriadas en cuerda seca total, sea precisamente como bacines. Yo creo, como ya han apuntado otros colegas, que son como pilas de abluciones, son como cubos para agua, y no para agua limpia, no para agua de detritus. Bueno, el manganeso cambia totalmente, como había dicho antes. Son ornamentaciones centralizadas, no son tan abigarradas como las anteriores, más simples. La liebre que transporta el alma al paraíso, como podemos ver a la derecha, o a mi izquierda, no sé. El universo, como se nos ha dicho antes, es un trasunto de lo que hemos visto antes. Al fin y al cabo, el plato, la forma del plato es la cúpula también del cielo. Y así aquí vemos hasta los 4 bordes del paraíso en movimiento. En este caso, muy, muy elegante en ambos casos. Y aquí ya vemos cosas que vienen de Oriente en este momento, que en principio son bastante heterodoxas. La mano de Dios adorada por dos aves, y yo creo que con la faz incluso de Dios que está ahí representada esquemáticamente, en lo que es la mano, el mentón, los ojos, solo le falta la boca para que nos hable, que llega en este momento. Esto es algo bastante heterodoxo que solo puede llegar en este momento, en el siglo XII, por corrientes intelectuales y culturales. Se produce aquí esta cerámica se produce aquí, ya vemos también las vacuolas que vemos. Extrañamente esto no aparece en Andalucía, o no aparece, ahora empieza a aparecer según me han dicho, pero muy poco. En cambio, en la zona de Calatrava y Alarcos aparece en bastante, siempre además en una misma forma cerámica. Y lo novedoso, que no sabíamos que en Calatrava la Vieja, bueno, ya se dijo en su momento, por análisis de pasta, sabíamos que se hacía esto en cerámica de reflejo dorado, pero ya excavando hemos encontrado hasta los desechos de la cerámica de reflejo dorado que se está produciendo en este taller, aquí en esta ciudad que está en la vanguardia del Imperio almohade. No solo se produce en Málaga, Granada y Almería, sino también en un lugar tan en la frontera con Castilla. Estos son desechos de horno, como se puede comprobar. Y aquí vemos ya piezas mejores, fragmentos, muchas de ellas, menos enteras, ahí, pero fragmentos y fragmentos y fragmentos. Son muchísimos, hay más fragmentos aquí ahora mismo
como habían dicho, me lo dijo Casamar en su momento, que la primera producción de Málaga, en Málaga, o que en Almería, o que en Granada, por ejemplo, ahora mismo. Siempre se descuida el exterior, el interior se cuida, bueno, aquí es producto de la deposición, por eso está mal, pero el exterior no se cuida tanto como el interior. Aquí tenemos otras piezas ya con tonos en rojo, como los primeros albarelos con decoración epigráfica, redomas, botellas, jarras, el relieve, con decoración moldeada en relieve, que es exactamente igual que la que nos conserva en el Valencia de Don Juan, de las que ha perdido o apenas se conserva el dorado, el reflejo dorado que se nos muestra aquí, que aparece en otros lugares del Andalus, no muy frecuentemente, pero por ejemplo en Mértola. Candiles en reflejo dorado, de pie de piquera y de pie alto también. E incluso con fondos azules, turquesas. El azul es el color más caro, más difícil de conseguir, el azul de cobalto, pero también en reflejo dorado, como podemos ver en estos dos fragmentos. Y después también hay importaciones del norte de África, en este caso, parece con fondo amarillento, melado, el negro y el verde. Esto no es normal, esto parece que es del siglo XI de norte de África. E importaciones del Irán, con esta decoración, esto ya es grés, totalmente muy fino y con esta decoración en relieve, algún fragmento aparecido. Y después, por último, para terminar, lo que ha sido publicado a lo largo de todas las campañas de 30 años de investigaciones, pues siempre salían unas piezas muy raras, ya ven las localizaciones, donde están los números, aquí, hasta 9 lugares. Aparecían estas piezas extrañas que en principio creíamos que eran moldes, pero que nos extrañaba, pero porque el anverso estaban vidriados. Y resulta que, claro, lo que creíamos que eran moldes, ya viéndolos bien, porque lo que nos llamaba la atención era lo que resalta. Por ejemplo, esta lágrima, pero viéndolos bien, ya un día lo que vimos es que no, que la decoración está hacia abajo, es la que está debajo, son aves, un ave adorando una flor, aquí ven el otro ave adorando la misma flor, y ya reconstruyéndolos, dibujándolos, lo que teníamos era esto. Pues dos aves son baldosas cerámicas vidriadas de ese tamaño, de unos 25 centímetros, que formó parte, siempre están machacadas, que formó parte de algún elemento decorativo. Son las primeras baldosas que conocemos, vidriadas en relieve y tan grandes, conocemos, y que se está desarrollando una cerca, en definitiva. Bueno, pues un poco, a marchas forzadas, un poco he resumido algunos de los materiales que han salido, que nos dan idea de lo que pudo ser esta ciudad, que era la única que decía, era la única ciudad importante que había entre Córdoba y Toledo, y que era lugar de aguada para comunicar estas dos grandes ciudades, que en unos momentos en época omeya, era fiel a Toledo y en otros momentos era fiel a Córdoba. En época taifa pasa a depender de Toledo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La puntualidad, desde luego, ha sido impecable, lo cual se agradece siempre en estos casos. Muchísimas gracias al profesor Manuel Retuerce por esta brillante intervención, en la cual pues, vemos este magnífico enclave junto con Alarcos, lógicamente, este pandán entre ambos yacimientos. Y bueno, pues como es uno de los casos privilegiados, ¿no?, en que tenemos esta exuberancia de materiales de calidad y cantidad, pero también tenemos las fechas, es decir, que por una vez tenemos esos momentos, ¿no?, acotados en el tiempo y luego un reflejo de la potencia del Imperio almohade, ¿no?, de cómo en esos márgenes tan acotados de tiempo pues tienen en marcha una ciudad tan bien dotada, ¿no?, con todas estas manufacturas, sí, incluyendo el tema. Es lo que extraña, que en esos 17 años un lugar como este pueda tener producción de tantas cosas
porque lo puedes Hueso, poner es que vamos todo. todo. Sí. Y hasta reflejo metálico. Es que eso lo descubrimos primero haciendo, bueno, análisis de pastas delgadas, bueno, a ver qué es, Málaga, Almería, y dice, no, esto es producción, tiene que ser producto local, no lo he explicado, está publicado, por desgracia en un congreso que no ha tenido demasiada difusión, del de Rabat, y resulta que es que tenía elementos de granito, y el granito solo existe en los Montes de Toledo, de un río que extrañamente nace en los Montes de Toledo, al norte, pero hace un quiebro muy parecido a lo que hace el Alberche con el Duero, que viene a desaguar al Tajo, pero en este caso nace en el Monte de Toledo, da una vuelta por Consuegra y va a desaguar al Jiguela, por Quero, por ahí. Y entonces lleva los aportes de graníticos de los Montes de Toledo. Entonces es imposible que fuera de Málaga, porque ahí tendría que tener esquisto. Y después ya cuando nos salen los desechos de horno, pues ya está la cosa más clara. Claro, estupendo. Pues muchísimas gracias.